Estamos en la librería Rafael Alberti. Muchísimas gracias a todos por venir y a todos los que se unen tantas tardes a estos encuentros en Alberti. Y hoy es un día, una tarde muy especial, ¿no? Vamos a presentar el último libro de Javier Fernández de Castro, que lamentablemente no puede estar hoy con nosotros, pero hay tantos buenos amigos arropándole y recordándole. Y aquí ha venido Félix Lazúa, muchísimas gracias Félix, y Andreu Llama con Pilar Álvarez, editora de Alfaguara, para recordarle y para presentar este estupendo libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lola, como siempre, y a toda la librería Alberti, que bueno, todo el mundo sabe que nos encanta estar aquí, cómo nos recibís y cómo recibís nuestros libros, y sobre todo reunir a los amigos. Ahora que parece que empezamos otra vez a vernos cara a cara, pues es siempre una alegría estar aquí en este foro de Alberti. Efectivamente, a mí me cuesta decir que estamos celebrando, porque también es un homenaje a Javier Fernández de Castro, que nos dejó en agosto del año pasado, del atroz año 2020, y el más atroz todavía, agosto de 2020. Pues estaba yo un día en la playa cuando recibí una llamada de Andreu Llama contándome que Javier Fernández de Castro no iba a ver su libro publicado. Y es pues una ocasión estupenda, porque el libro salió en enero de este año, cuando Javier ya hacía 4 meses que no estaba con nosotros, y todos sabemos, ¿no?, que para él era una gran ilusión y una gran alegría este libro, Una casa en el desierto, una obra extraordinaria que yo leí por primera vez con los pelos de punta y después cada vez con más admiración. Así que me encanta presentarlo, ver a tantos amigos suyos aquí. Les doy la bienvenida a todos y las gracias por acompañarnos, y sobre todo con sus casi hermanos, ¿no?, Andreu Llama y Félix Lazúa. Andreu ha venido de Barcelona solo para esto, no sabes cuánto te lo agradezco, Andreu. Sé que él fue también la primera persona que me habló a mí de Javier Fernández de Castro, que me mandó él la novela. Luego también ya nos pusimos en contacto pronto, pero Andreu fue el primero que me dijo: oye, Javier Fernández de Castro, al que yo confieso que no había leído, y ahora me parece lo que más me llama la atención, ¿no? ¿Por qué no leímos más a Javier Fernández de Castro? Pero bueno, queda su novela, Una casa en el desierto, aparecida en enero de este año 21, y quedan muchos lectores y mucha vida por delante para su obra. Y Félix Lazúa, casi hermano, como tú dijiste en el precioso obituario que le escribiste, y muy conocedor de su obra, íntimo amigo, por supuesto, toda la vida. Y bueno, estoy deseando iros a los dos, contarnos más cosas de Javier y más cosas del libro. Y quiero también agradecerle muchísimo su presencia aquí a María Belmonte, su mujer, que sé que le cuesta mucho estar aquí hoy, pero lo vamos a vivir como una celebración, María, porque todo lo que rodeó este libro fue una gran alegría, tanto para el autor como para Alfaguara. Estoy orgullosísima de este libro. Me parece una de las novelas, que voy a decir, claro, pero estoy convencida de que lo es, una de las mejores novelas que se han publicado en español en este año, con tantos niveles de lectura además, y con tanto paisaje, y con unos personajes tan vivos que creo que para muchos lectores, para una gran cantidad de lectores, es una novela a descubrir. Y te paso la palabra, Andreu, y te paso el micrófono, fíjate, porque estoy deseando que nos vuelvas a contar qué pasa en ese desierto. Gracias. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a esta maravillosa librería Alberti por acoger esta presentación, este homenaje al libro póstumo de Javier Fernández de Castro y a su memoria. Estamos aquí, yo particularmente estoy aquí sobre todo para honrar la memoria de una de las personas, tengo que decirlo así, que más me han impresionado en mi vida. Yo tuve la fortuna de poder conocer a Javier Fernández de Castro hace ya bastantes años, gracias a este señor, a quien tanto debo, que cuando empecé a trabajar con él en la editorial, en Random House, pues me introdujo en su círculo de afectos. Todavía vivía entonces Félix con Eva en Barcelona, todavía no tenían a su maravillosa hija, y ahí entré en contacto con su círculo de amistades, y entre ellos estaba Javier Fernández de Castro, también Jordi Ibáñez Fanés, un gran amigo, que tendría que haber estado hoy aquí pero no ha podido, Juanjo Olives, el director de orquesta ya fallecido, por supuesto María Belmonte. Teníamos un seminario sobre música, nos reuníamos cada mes para hablar de cosas más abstrusas y más divertidas. En fin, para mí fue realmente una verdadera escuela, una universidad inesperada y un gran regalo en muchos aspectos. Podría hablar horas de lo que fue para mí esa experiencia, pero hoy hablaré solo
de lo que fue la experiencia de conocer a un ser humano tan extraordinario y irrepetible como Javier Fernández de Castro. Y es que realmente cada vez que veía a Javier a mí me sorprendía, había algo en él, yo lo miraba siempre fascinado, ya fuera en esos seminarios de música que os decía, ya fuera en casa de Félix, ya fuera en un restaurante, en un bar o en su casa de Font-Rubí, donde se fueron finalmente a vivir con María, una pequeña casita en el Penedés, rodeados de viñas, una casa muy modesta, pero que estaba llena siempre de alegría, llena de riqueza. Y recuerdo ahí a Javier, pues, recogiendo cerezas, cultivando lechugas, recibiéndonos con su maravillosa tortilla de patatas. Y siempre le observaba absolutamente fascinado. Es decir, ¿cómo puede ser que este hombre, que siempre vivió, por así decirlo, en los márgenes de la vida, que nunca esperó ningún éxito, nunca lo tuvo tampoco, que fue amigo de personas muy conocidas, de relumbrones de país, como Félix, como Sabater, en fin, participó en la mítica Universidad de Zorroaga, también con el admirado Tomás Pollán? ¿Cómo podía ser que este hombre tuviera esa luz, esa belleza interior, esa falta de amargura? Hay una frase de Saint-Beuve que últimamente me obsesiona bastante, que dice que las personas con el paso del tiempo se suelen endurecer o se pudren, pero muy pocas maduran, ¿no? Y es algo que yo ya tengo una edad en que tengo ahora 44 años y empiezo a tener cierta perspectiva, empezamos a poner la vida y la experiencia en perspectiva, y son cosas que nos importan bastante. Y Javier Fernández de Castro, tengo que decir que será para siempre, para mí, un modelo de forma de estar en este mundo. Siempre que le veía, me enseñaba algo, siempre. Tenía una profunda sabiduría. No estoy hablando aquí de conocimientos, no estoy hablando, que también los tenía, por supuesto, no estoy hablando aquí de cultura, no estoy hablando aquí de filosofía, sino de una sabiduría verdaderamente profunda y cierta que sabía transmitir sin darse cuenta además de ello, ¿no? Y esa sabiduría la tuvo hasta el final. Es decir, María es un testigo mucho más fidedigno de eso que yo mismo, pero los amigos lo pudimos ver hasta el final. Ni siquiera la enfermedad puede derrotar la belleza humana de una persona como Javier Fernández de Castro. Y eso es algo alucinante y verdaderamente extraordinario. Le vimos pocos meses antes de morir con Jordi Báñez y con María en una comida que hicimos en un restaurante cercano a Font-Rubí. Estaba ya muy enfermo, había tenido un infarto muy severo y seguía con la misma luz, con la misma alegría y con un enorme agradecimiento por el trabajo que habíamos hecho yo, simplemente Jordi Báñez y yo, de leer su novela. Y ahora voy a eso. Javier fue un verdadero escritor, fue un novelista genuino. Se pasó toda la vida dedicado a la literatura sin esperar ni recibir nada a cambio. Durante años y años y años dedicado solo a escribir, a traducir, sin ninguna suerte, sin ningún éxito, sin ningún reconocimiento, pero tampoco sin ningún resentimiento, sin ninguna amargura. Y por tanto, en el momento en que terminó esta novela, yo sé más o menos hace el año 18 o principios del 19, no recuerdo muy bien, le dije, por favor, mándamela, porque él no me lo hubiera mandado nunca motu propio. Y finalmente me la mandó, recuerdo una tarde de otoño, y me la leí de una sentada en casa. Y recuerdo lo mucho que me impresionó la lectura de esa novela, porque ya también tenía en cuenta qué tipo de escritor es aquel que es capaz de sentarse cada día en su escritorio, sabiendo que no esperará nada de eso, que nadie le va a dar nada, que no le conoce nadie. Recuerdo, he estado estos días repasando algunos de sus correos, y uno de los últimos que me envió ya fue que me contaba con su particular sentido del humor que había entrado a una librería muy conocida de Barcelona y que se había encontrado con una librera bastante célebre de Barcelona que le había presentado a María. Le dice, y María le dijo mi nombre y esta librera no tenía ni idea de quién era yo. Y lo decía riéndose de sí mismo, como diciendo, mira, después de 40 o 50 años de escribir, de frecuentar todos los círculos literarios, la mejor librera o la más conocida de Barcelona ni siquiera hizo un mínimo gesto de reconocimiento a la hora de oír mi nombre. Dice, pero no te preocupes, eso me lo he ganado a pulso yo durante todos los años. En vez de tener un resentimiento, de decir, bueno, como tantos hay en el mundo literario, ¿no? En el resentimiento, la mezquindad que tanto atestiguamos día a día en este mundo que está tan lleno de falsedades y de egos muy inflados. En cambio Javier se lo tomaba con enorme distancia y con enorme humor. Así que cuando llegó la hora de leer su novela, yo solo había leído una novela de Javier Fernández de Castro
que era La Tierra Prometida, que se publicó en el año 98, que fue el premio Ciudad de Barcelona. Y porque yo empezaba entonces, acababa la carrera y empecé a trabajar en Lumen con Esther Tusquets, y fue Esther Tusquets quien había publicado Javier Fernández de Castro. Entonces leí la novela, que me llamó la atención por el particular mundo que tenía, un mundo narrativo muy frío, muy distante, que no se parecía a nada de lo que se estaba haciendo en ese momento en la narrativa española. Pero el nombre había quedado ahí suelto, lo reencontré en una promoción con Juan Marsé en el año 2000, Crónica de la Mucha Muerte, que por cierto, se hizo un cóctel en el bar Coq en el año 2000 por Juan Marsé, y para sorpresa de todo el mundo, en ese cóctel apareció de pronto Rafael Sánchez Ferlosio con Demetria, y todo el mundo dijo, qué raro que Sánchez Ferlosio vaya a un cóctel por Juan Marsé. Todo el mundo decía, ¿no? Y eso se lo conté a Javier Fernández de Castro al cabo de muchos años. Me dicen, no, si no era por Juan Marsé, era por mí. Pero claro, porque al mismo tiempo se publicaba la novela de Juan Marsé en la colección Arete, se publicó Crónica de la Mucha Muerte de Javier Fernández de Castro. Y Ferlosio fue por Javier Fernández de Castro y no por Marsé. Todo el mundo creyó que Ferlosio iba por Marsé, pero no, era por el pobre Javier Fernández de Castro, que nadie le hacía ni caso, pero que estaba allí, y el homenaje realmente era por él. Así que encontrarme por estas circunstancias de amistad con Javier después de tantos años y poder leer su novela, y además realmente admirar mucho su novela. Lo que más ilusión me hizo es que cuando terminé de leer la novela, de hecho, como os decía, de una sentada, realmente me gustó muchísimo. Recuerdo que lo comenté con Félix, lo comenté con Jordi Ibáñez, con todos los amigos, porque me encontré con un escritor genuinamente generoso, con una imaginación extraordinariamente genuina, de pronto con una historia de una familia, la familia Atenza Ortiz, en un desierto, el desierto de Allanada, con una historia absolutamente rocambolesca de un extranjero que había ideado un método para reciclar los residuos industriales de las nuevas sociedades hipertecnificadas, que acababan envenenando las tierras, pero con una geografía minuciosamente imaginada, con una historia familiar llena de una complejidad moral muy matizada, con una serie además de técnicas narrativas muy pensadas, y pensé, es absolutamente admirable que alguien como Javier Fernández de Castro haya estado tantos años escribiendo sin esperar nada, ni siquiera que se le publicara al final ya. La verdad es que yo creo que escribía ya pensando que a lo mejor una pequeña editorial le publicara, pero sin demasiada esperanza, pero sin embargo con toda la alegría, con todo el tesón y con toda la ambición, seguía escribiendo con la misma ilusión que cuando se conocieron Félix y él a los 20 años, apenas empezando la carrera universitaria. Ya digo, fue la confirmación de esa sabiduría que yo había detectado en esa persona, que como digo, es una de las personas que más me han enseñado en esta vida y a la que siempre recordaré con enorme devoción y con un recuerdo lleno de fervor. Y es que además la novela me ha gustado, comprobar, gracias a la lectura de otros que no conocieron a Javier, que también es una novela extraordinaria. Por ejemplo, Nadal Suau, el crítico del Cultural, publicó una reseña que me pareció modélica, porque decía punto por punto lo que yo había sentido, lo que había pensado de esa novela cuando la leí. Y Nadal Suau no conoció nunca a Javier Fernández de Castro, creo que no había leído ninguna otra de sus novelas, y en cambio su crítica refleja fidedignamente la riqueza extraordinaria que tiene esa novela en tantos aspectos, desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de la construcción de personajes, desde el punto de vista, como decía, de la imaginación, de un espacio geográfico perfectamente imaginado, perfectamente construido. Ahí se nota la afiliación con Faulkner, se nota la afiliación con Benet, con Sánchez Ferlosio, pero todas esas influencias están muy bien filtradas y convertidas en una voz absolutamente genuina. Cuando terminé de leer la novela, recuerdo que pensé, quiero ayudar a Javier a publicarla. Y la verdad es que pensé en muy pocos editores y enseguida pensé en Pilar Álvarez. Digo, esta novela seguro que le puede gustar. Y por fortuna fue así. Es decir, le envié la novela a Pilar, y Pilar, sin conocer para nada a Javier Fernández de Castro, como ha dicho ella, leyó la obra y enseguida reconoció, como la gran lectora que es, la calidad que había en todo no solo en esta novela, sino en todo el proyecto narrativo de lo que había sido la vida de Javier Fernández de Castro. Así que realmente, Pilar, fue una maravilla poder hablar y poder celebrar con Javier en los últimos meses de su vida.
Javier se murió gracias a ti, con la alegría de saber que ese libro se publicaría y se publicaría. Me acuerdo que uno de los últimos correos que me envió fue: estoy entusiasmado con Pilar Álvarez porque realmente creo que es la primera editora que me lee de verdad, porque él fue muchos años autor de Karen Balcells, y normalmente Karen Balcells lo que hacía era, bueno, si quieres publicar a Marcet tienes que publicar a Javier Fernández de Castro, si quieres publicar a Félix de Azúa, publica a Javier Fernández de Castro. Era como el paquete que iba siempre, ¿no? Vendía paquetes Karen Balcells y bueno, el pobre estaba acostumbrado ya a ir con un poco así de segundo plato, ¿no? Y esta vez fue la primera vez que se sintió realmente leído y bien leído por una editora de raza como eres tú, y eso es algo, algo que nunca te dejaremos de agradecer todos los amigos de Javier Fernández de Castro, porque fue realmente verle morir con esa alegría que siempre había tenido, pero además sabiendo que por fin su obra iba a ser reconocida, al menos por una editora y al menos con una edición tan modélica e impecable como la que has hecho. Así que muchas gracias y en fin, eso es lo que quería decir. Sí, perdón. Me vais a perdonar. Yo voy a leer mi intervención porque últimamente, en una especie de regreso infantil, lloro en los telediarios y en los anuncios de publicidad. Es decir, lloro constantemente. Para evitar el ridículo, lo he escrito, a ver si de esta manera puedo controlarme un poco más. No sé si lo conseguiré. Si veis que hago, claro, pues le paso los papeles a Andreu y que él los lea. Javier no conoció el rencor, ni el resentimiento, ni mucho menos el odio. Carecía de órgano para ese fluido tan español que llaman la mala leche. Jamás le oí una crítica, o una burla, o un sarcasmo sobre nada ni nadie, ni siquiera un reproche. Y yo creo que eso se notaba en sus libros. Que yo recuerde, todas sus novelas transcurren en el campo, en medios rurales apartados y recónditos, en paisajes rocosos y estériles, aunque con alguna mancha de cereal. Y si aparece un entorno urbano, siempre es una aldea, un villorrio, o como mucho una ciudad del tipo de Zaragoza, rodeada por un campo infecundo. El alma de Javier buscaba vidas y espacios abiertos. Sus últimos años en una casa rural, aislada, en la tierra de viñedo del campo de Tarragona, fueron especialmente felices, según me dijo en una visita memorable que acaba de mencionar Andreu. Allí es donde me gusta recordarlo, montando pistas para ardillas o para conejos, que es que ya no me acuerdo, o ingeniosos sistemas de riego. Hacer cosas con las manos era para él tan necesario como usarlas para escribir. Tenía algo de centurión romano, de aquellos que tras muchas batallas recibían como pago una parcela de tierra en la que laborar y levantar una casa. Sigue viva mi admiración de aquel día que me enseñó la fortaleza que les había construido a sus hijos con cartones y maderas de desecho. Era una recia construcción romana en tierras bárbaras que podía haber recibido a Marco Aurelio. Quiero insistir en la cuestión rural y campesina, ahora que la casi totalidad de la producción narrativa es urbana y sus historias solo son concebibles en las grandes ciudades atosigadas por lo artificial. Incluso hay más. La escasa narrativa campestre y rural que aún se practica
se suele presentar como reivindicación o reproche o censura, es decir, como una fábula moral. En el mejor de los casos, una invitación bien intencionada a cambiar la ciudad por el campo por motivos morales. No es el caso de Javier. Para él, como para Juan Benet, los paisajes rústicos eran espacios del alma. Si ambos construían sus historias en medios agrestes, con frecuencia agresivos y poco habitables, no era por defender un modo ético de vida, sino porque sus personajes e historias precisaban un espacio más divino que humano, o si lo prefieren, un espacio más originario que artificial. En la novela de la que hoy hablamos, Javier nos encierra en una torre de marfil rodeada de secarrales. No desconoce las calamidades propias de nuestro tiempo, como la codicia destructora o lo que podríamos llamar el sacrilegio industrial, cuando la técnica revienta los campos. Ese campo, esa vida rural que le permite a Javier mover personajes, a veces heroicos y a veces grotescos, que están siendo arrasados, como siempre, por la usura, la estupidez y la barbarie. No obstante, eso no es lo que importa en sus libros, sino unos personajes perfectamente ajenos a las actualidades, a lo novedoso, a los tópicos mediáticos que monopolizan la casi extinta literatura. Y el carácter más entero de la narración es su atmósfera, el espíritu de la tierra. Javier fue uno de los últimos artistas que jamás infectaron la literatura con el virus populista. Sacrificó su vida para crear otras vidas admirables y ajenas a la pequeñez cotidiana. Unas vidas que, como él y como los pájaros, solo pueden vivir en un lugar que les permita alzar el vuelo. Perdón, como ya me imaginaba, no he podido... Con Javier éramos hermanos. Nos conocimos durante los estudios universitarios, teníamos 18 años. Y estuvimos toda la vida juntos. A veces uno se iba a un sitio, otro a otro. Pero nunca perdimos el contacto. Y, por supuesto, cada vez que había un acontecimiento, la lectura de Faulkner, la aparición de Juan Benet, siempre inmediatamente, oye, ¿qué tal? Como Colón descubriendo América. Jamás, en casi 60 años de amistad, nunca tuvimos una pelea, un enfrentamiento, una discusión que no fuera perfectamente civilizada. Eso conmigo, que soy un ser insoportable y odioso. Así pueden ustedes imaginar. Javier es el hombre más extraordinario que he conocido en mi vida. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que como veis es un acto... el micro. Sí. Yo si quieres leo un... Sí, por eso voy a Sí. contar esto. Como veis, estamos hoy todos muy emocionados recordando a Javier y celebrando la salida de su libro. Félix, no sabes cuánto te agradezco el enorme esfuerzo que esto es para ti, que efectivamente todos sabemos que eres como hermanos y que tú fuiste muy importante también en la literatura de Javier y bueno, me encanta cómo has contado la novela. Andreu nos va a leer ahora un trocito, un extracto para acabar, porque entre las cosas que uno debería decir en estas cosas y que a mí se me ha olvidado hoy con esta emoción que tenemos es contar un poco de qué va la novela. La novela es la historia de un ingeniero que llega desde Barcelona a instalarse en un paisaje medio lunar, completamente pelado, en mitad de un desierto que se llama La Llanada, que es completamente imaginario, pero se puede parecer un poco al desierto de los Monegros, cerca de Zaragoza, por ahí,
donde empieza a trabajar para una fábrica de residuos industriales, una fábrica, lo que llaman en el pueblo una chatarrería, y ellos llaman un procesamiento de residuos industriales. Y ahí, pues en el pueblo empiezan a correr desde el principio, no desvelo nada, pero desde el principio rumores de que en esa fábrica pasan cosas raras, que salen furgonetas o camionetas sin marca y sin rótulos por la noche, entran y salen horas raras, nadie sabe muy bien qué cargan y descargan ahí, etcétera. Y la línea paralela de toda la novela es la vida de este ingeniero, el director de la fábrica, que quizás sabe, quizás no sabe lo que está pasando en su propia empresa, y toda su enorme familia, sus 4 o 5 hijos, uno de ellos entra y sale también de la familia, que es una construcción extraordinaria, la de esa familia, la de los hijos, la de los padres, la de toda la familia, es toda una encarnación de toda una época, para mí una historia de España también. Entonces, bueno, con estos mimbres quería contar un poco el resumen de la novela para todos los amigos que nos están viendo, porque realmente muy pocas novelas las lee uno y está asistiendo a la creación de un entorno, de un paisaje y de unos personajes que todo lo que hacen y dicen es la acción, no hay ese narrador cha, 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 contándonos todo el rato lo que tenemos que pensar. Es una acción que se lleva sola con los personajes tan extraordinariamente bien construidos y con la propia acción. Y creo que eso es lo que me llamó la atención de la novela de Javier, ¿no? Que te trae a una experiencia de lectura que casi teníamos olvidada, la de que pasen cosas en un entorno a unas personas. Quizás un poco simple lo que estoy diciendo, pero creo que esa narrativa que confía en la inteligencia de su lector y en su capacidad de sacar conclusiones es también un gran resumen de la personalidad de su autor, con el que nos faltaron años, nos faltó tiempo, pero todo lo demás nos lo ha dejado. Así que me encanta que Andreu nos vaya a leer un poquito, porque le vamos a oír un poco gracias a eso. Sí, voy a leer el principio de la novela, porque el principio, además, cuando terminé de leer la novela, le hice a Javier una serie de observaciones, entre ellas sobre el título. La novela se titulaba al principio con viento de cara, ¿verdad? O el viento de cara o algo así, y dije: Javier, creo que tienes que encontrar otro título, y ahí hay una casa en el desierto o algo así, que creo que puedes utilizarlo. Y dice: pues sí, eso me gusta mucho, porque además me da esa idea me da para redactar un principio en el que se vea la casa, y entonces el principio que voy a leer lo redactó después de que yo hubiera leído la novela, un poco al hilo de la discusión sobre el título. Y hay una anécdota que quisiera recordar, que ya he dicho por escrito, pero recuerdo una vez en Font-Rubí, que yo le preguntaba muchas veces cosas a Javier, ¿no? Porque él nunca invadía las conversaciones, él siempre se quedaba como en un segundo plano, pero había que preguntarle. Y un día, hablando de Juan Benet, pues le decía pues qué le había impresionado o qué recuerdos tenía. Yo siempre le preguntaba sobre esas cosas, también sobre Ferlosio muchísimo. Y me decía: bueno, pues yo siempre que estoy escribiendo y me entra así como una especie como de depresión o de pesadumbre, diciendo: ¿para qué escribo si nadie me lee, si nadie me quiere publicarme? ¿Para qué escribo? Y siempre me sale el fantasma de Juan Benet diciéndome: pelea este capítulo hasta la última página, pelea hasta la última frase. Siempre recuerdo eso, que, en fin, es lo mejor que puede dar un maestro y lo que nos ha legado él a través de los maestros que tuvo, ¿no? Y es lo que hizo, pues, con este principio, que me parece absolutamente magistral y que da todo el ambiente de lo que luego es la novela. Una casa en el desierto. Vista a distancia, y solo a juzgar por sus hechuras, bien podría tratarse de una de aquellas mansiones que las familias acomodadas de antaño se construían en lugares de moda y dotaban de todos los equipamientos que consideraban indispensables para pasar un buen verano. Pero a diferencia de aquellas casas, esta se alza en medio de una zona desértica, desesperadamente pedregosa y de una sequedad casi ofensiva. Las lejanas estribaciones de la sierra que surgen a su espalda hacen de pantalla a los frentes de nubes procedentes del mar y que tras chocar contra esa barrera montañosa se desvían hacia el este, llevándose consigo la posibilidad de una lluvia que podría ser casi un milagro para esta tierra paupérrima y de aspecto lunar. Pese a las dificultades que por fuerza hubo de plantearles un medio tan hostil a la vida, los actuales propietarios tuvieron la precaución de plantar nada más instalarse una tupida arboleda que defendiese la casa y sus dependencias de los embates del cierzo y atemperase los efectos de las tormentas de polvo que con tanta frecuencia se desencadenan en esta parte del país. De aquellos árboles protectores quedan en pie bastantes ejemplares perfectamente robustos y saludables, aunque lo que predominan son las raquíticas siluetas de unas variedades que, encima de ser más débiles o menos aptas para medrar en un desierto, se han visto afectadas por un mal que con toda evidencia acabará matando cualquier tipo de vida. Sin embargo, y en contra de lo que pueda parecer debido a semejante entorno, la casa misma ofrece un aspecto cuidado e incluso de las rejas del jardín
y las contraventanas de las 4 fachadas se diría que no hace mucho han sido repintadas de verde. Por completo ajenos a la desolación que los rodea, 2 hombres de edad y aspecto muy dispar se dedican con más ahínco que acierto a una tarea que evidentemente los sobrepasa, sea esta la que sea. Uno de ellos, el más viejo, está quejado de una debilidad tan imperiosa que después de cada desplazamiento busca una sombra y tras tomar asiento despliega sobre las rodillas un mapa que le permite dirigir a distancia, valiéndose de un teléfono móvil, los movimientos de su ayudante, el cual, incluso visto de lejos, demuestra no estar hecho para hacerse cargo de una cámara fotográfica que tiene todo el aspecto de ser de manejo difícil, aparte de que además está haciendo de ella un uso muy peculiar. Una vez se ha puesto de acuerdo con el otro acerca del lugar adecuado, el ayudante planta el trípode con las patas tan separadas que el objetivo queda a menos de medio metro del suelo, hecho lo cual procede a tirar sucesivas instantáneas mientras, casi doblado en 2, va girando sobre sí mismo hasta completar una panorámica de 360 grados. ¿Y tanto trabajo para qué? Para tomar primeros planos de unos matojos raquíticos y requemados por el sol y que no parecen diferir gran cosa de otros hierbajos que fotografiará poco después. Oculto y a cierta distancia para no ser detectado, un tercer hombre provisto de prismáticos sigue con suma atención los manejos de los otros 2. A juzgar por su insistencia en enfocar alternativamente a uno u otro, está desconcertado y se esfuerza por entender el sentido de un empeño disperso pero sobre todo desproporcionado, pues si cualquier dirección hacia la que dirija los prismáticos únicamente le entran por los ojos a través de las lentes las imágenes de unas llanuras inmensas, estériles y achicharradas por el sol, ¿qué efecto pueden tener tan desmesurada devastación los afanes de un hombre visiblemente enfermo y que encima solo cuenta con el apoyo de un ayudante voluntarioso, aunque por completo inepto? Después de una minuciosa e insistente, aunque muy poco conclusiva observación, mientras guarda los prismáticos en su funda, el emboscado deduce que el anciano y su ayudante han acordado dar por terminada la tarea del día, por lo que a él tampoco le queda nada que hacer allí. Sin embargo, mientras camina a su vez hacia su propia casa, la mirada que surge de sus ojos denota una firme determinación a averiguar qué diantre estarán haciendo esos 2 y con qué propósito. En realidad, se dice el emboscado mientras empieza a dar un rodeo para no atravesar el paraje donde un día se alzaba el desgraciado cabezo de la Franca. Si el anciano ha sabido reconocerlo de inmediato, su acompañante, vestido de una forma que nunca se ha visto por aquí, resulta totalmente desconocido. Pero tampoco piensa tardar mucho en averiguar de quién se trata y qué diantres se proponen esos 2. No sé si ustedes se han fijado, claro, el ritmo narrativo es tan bueno que te arrastra en la complejidad de la escena. Es complejísima. Hay 3 o quizá 4 personajes, uno de ellos situado en el exterior, que está observando la escena, el narrador, que no se sabe dónde está, y que está observando todo esto, pero ¿dónde? Cada uno de ellos está llevando a cabo una operación, está haciendo algo con las manos que es indescriptible, es decir, nadie sabe qué es lo que está haciendo, ni siquiera el que está fuera con los prismáticos, que los está observando, tampoco sabe lo que están haciendo. Es decir, Javier de entrada plantea eso que antes se llamaba una estructura narrativa, de una complejidad infinita en un campo completamente vacío, desolado, y que asombrosamente luego, a lo largo del libro, se va a ir aclarando punto por punto. Sí. Es asombroso. Y hasta llegar al final no sabremos qué hacían estos 3 allí, ni quién era el de los prismáticos. Va a pasarse 300 páginas, va a necesitar 300 para explicarlo. Oh, pero te ha puesto en el paisaje. Ya te ha puesto No, te ha puesto, claro. Te ha puesto a ti dentro, claro. Eso es lo que es la literatura, claro. Antes cuando os decía, es que ahora, no estoy en contra, por supuesto, y menos en casa de una librera tan maja como Lola, ¿no? Pero en la actualidad casi todas las novelas son actualidades, son cosas cotidianas, normales, ¿no? Bueno, tampoco tanto, o sea, siempre es la historia de una señora que ha tenido un hijo subnormal, pero que no es tan subnormal, sino que es genial,
y ella está coja porque ha tenido un cáncer de mama, es decir, estas cosas, ¿no? Este es el panorama que tenemos ahora y sobre todo el que se vende mucho todo esto, ¿no? Claro, no tiene absolutamente nada que ver con la literatura. Son libros que están muy bien, son libros de entretenimiento, muchos son de autoayuda, ¿no? Cómo dejar de ser idiota, pero no tienen absolutamente nada que ver con la literatura, nada. Javier es uno de los últimos. Pues si me apuráis, ¿cuántos quedan? Y además nos vamos muriendo. Yo se lo dije a Andreu, al leer la novela de Javier por primera vez, sin saber nada, pues yo sí sabía algo. Yo leía su blog, leía el blog en el Boomerang, leía sus críticas y le tenía mucho respeto como crítico y como Un gran crítico. y como traductor. Sí, no sé qué. Perdón, nada. Toma tú, perdón. Acaba tú. Cierra tú, Pilar. Sí, nada, que estábamos ya recordando, pues eso, las primeras impresiones, ¿no? Ojalá mucha gente descubra con la sorpresa y con la maravilla y con la nostalgia que estamos sintiendo todos ahora lo que hubiéramos podido todavía leer de Javier y esta gran novela que, bueno, lleva 8 meses en este momento en las librerías y le queda toda una vida por delante. Mil gracias a los dos, Andreu y Félix, no sabéis cuánto os agradezco y cuánto os agradecemos todos que estéis aquí para descubrirnos el secreto mejor guardado de la literatura española, así lo dije y lo mantengo. Y es Los que nos están escuchando a través de claro, redes. claro. Y efectivamente, gracias a todos los que están asistiendo a través del Instagram de Lola y que luego lo verán también en su canal de YouTube, al Instagram de la librería Alberti. Y como siempre, un placer. Mil gracias a todos y espero que nos sigamos viendo mucho ahora que por fin podemos volver a vernos. Gracias.